Hay un día que es el mejor día del universo. Y ese día es hoy. Es genial porque mi mamá me deja llevar un alfajor de chocolate para el recreo. Tenemos música con la señorita Andrea. Y lo más importante, a la salida me viene a buscar mi tío Fabricio para llevarme a pasear. Mi tío es científico, pero no usa ni delantal ni tubos de ensayo. Él me contó que investiga cómo funciona el cerebro y a mí me pareció algo muy difícil de entender. Pero de pronto, cuando él me lo explica, parece más fácil. Tiene un nombre lo que estudia, pero nunca me lo acuerdo. Neurociencia, Martu. ¿Neuro qué? ¿Y cómo venís para ahí? Ay, solo un poco nerviosa. ¿Sí? ¿Por qué? Si sos una genia. Además tenés mucha imaginación, eso es buenísimo para el teatro. Y a veces sí y a veces no. Es que hay veces que en serio quiero que se me ocurran cosas, pero no se me ocurre nada. Eso es re común, le pasa a todo el mundo. Se llama el miedo a la página en blanco. Nos sucede cuando tenemos que hacer algo nuevo o cuando tenemos que imaginar cosas que no existen. En esos casos lo que hay que hacer es empezar con cualquier cosa, con lo que nos viene a la mente. Y vas a ver que en esos momentos la imaginación aparece. Pero tío, ¿qué es en realidad la imaginación? Imagino que es un gran día para poder responderlo. ¡Bien! Esto es un baile. ¿Ves que tenés imaginación? Hola. 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 Hola, bienvenidos. Vos debes ser Martina. Sí, y él es mi tío Fabricio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por haber venido. ¿Quieren esperar acá en el patio? Dale. Ya van a llegar todos los chicos. Ahora nos vemos. Mira, ¿qué tal si para hacer tiempo hacemos un ejercicio para ver si podemos mejorar la imaginación? Sí. Yo voy a hacer un dibujito y quiero que vos ahora lo completes. A ver qué pasa. ¿Te animás? Sí. Buenísimo. ¿Qué se me ocurrió? A ver. Listo. ¡Qué bueno! ¿Cómo se te ocurrió? Se me ocurrió. Empezaron a salir imágenes en mi cabeza, después otras, hasta que se formó eso. ¿Ves? Así funciona la imaginación. Es como que el cerebro busca sensaciones, imágenes, sonidos que ya conocía, pero los combina de manera diferente. ¿Pero dónde está la imaginación? ¿En qué parte? Es una muy buena pregunta. En realidad no está en una parte específica del cerebro. Es como una orquesta que tiene distintas... Una banda de rock. Bueno, es como una banda de rock que tiene distintos músicos. Esos músicos cumplen distintas funciones y es así que el cerebro puede imaginar. Y algunos de esos músicos debe estar en la parte de la memoria, ¿o no? Muy bien. ¿Cómo se te ocurrió eso? Porque si para imaginar cosas nuevas usamos las cosas que ya conocemos, tenemos que estar en la parte de la memoria. Excelente, sos una científica increíble. Me encantó tu razonamiento, muy bien. Sabes que la memoria es fundamental para imaginar. Entonces, cuando más sabemos, más imaginamos. Excelente, esa es mi sobrina. ¿Es otra hoja? Sí. Bueno, bienvenidos a la clase de teatro. Algunos ya estuvimos hablando y nos conocemos un poquito más, pero entre ustedes no se conocen mucho, ¿cierto? ¿Saben que se me ocurrió una idea fantástica para que nos presentemos ante los amigos? Vamos a viajar al mundo de los bublones y nos vamos a transformar en un bublón. ¿Un bublo qué? Profe, yo no sé qué es. Bueno, justamente como no sabemos qué es, lo tenemos que crear e imaginar en nuestra cabeza, ¿sí? Para eso tienen muchos vestuarios, tienen pelucas, algunos sombreros. Hay un montón de cosas divertidas para que se pongan. ¿Están preparados para transformarse en estos bublones? ¡Sí!
Yo soy la bublona Martina y vivo en este mundo bublón. Acá el cielo es rojo y las nubes son violetas. No existen ni los días ni las noches y solo dormimos cuando tenemos sueño. Hola. ¿Y cómo te fue? Re bien, me encantó jugar a la bublona. ¿Qué? La Blue. Después te cuento, ¿vamos a merendar? Dale, vamos. ¿Y te gustó algún chico? No, cambiamos de tema. Mejor te cuento a qué jugamos. Dale. El juego de los bublones fue re divertido. ¿Los bublones? Sí, es un personaje que te tenés que imaginar. Ah. Y me di cuenta que sí puedo imaginar cosas. ¿Ves? Yo te dije que todos podemos imaginar. De hecho, vivimos imaginando todo el tiempo. Yo imagino qué voy a comer a la noche o qué voy a hacer ¿Cómo serán mañana. mis compañeros? Claro, ¿cómo serán tus compañeros? La imaginación es como viajar al futuro para poder prever, para poder anticiparse. Entonces, al imaginar, ¿es como si lo estamos viviendo? Algo así. Vamos a hacer un experimento. Te voy a tomar las pulsaciones. A ver. ¿Qué es eso? Las pulsaciones son los latidos del corazón. ¿Y no está en el corazón? Pero es más fácil tomarla en el brazo. Tenés 65. Ahora, cerrá los ojos. Imagínate que estás en una pista de carrera. Estás a punto de salir y tenés que correr muy, pero muy rápido hacia la meta. ¿Estás lista? Cuando diga ya, empecé a correr. Ya. Llegué. ¿Y? ¿Estás cansada? No mucho, tío. A ver, vamos a tomarte de vuelta las pulsaciones. Tenés 70. Pero, ¿cómo puede ser si yo nunca corrí? Me quedé acá sentada. Es que cuando imaginas, estás activando algunos circuitos de tu cerebro que son parecidos a cuando estás haciendo alguna actividad. Si hubieses corrido en serio, hubieses tenido muchísimas más pulsaciones. Entonces, si yo imagino que soy buena en matemática, me va a salir. Si imagino que soy la mejor haciendo la media luna, me va a salir. No es tan fácil. En realidad, la imaginación no reemplaza ningún aprendizaje. Lo que los científicos creen es que cuando estás imaginando, los circuitos de tu cerebro se fortalecen y se forman nuevos, lo que te ayuda después a rendir mucho mejor. A ver si entiendo. A ver. Al imaginar que estaba corriendo la carrera, mi cerebro guardó ese recuerdo en el hipocampo. Y al correr la carrera de verdad, mi cerebro ya tenía la experiencia marcada. ¿Quién te dijo que el hipocampo y la imaginación estaban relacionadas? Nadie. Pero como me dijiste que la memoria y la imaginación trabajaban juntas, yo pensé que seguramente es también en el hipocampo. Increíble, te tienen que dar el título de neurocientífica a vos. Es una excelente deducción. La memoria y la imaginación están muy relacionadas porque las dos actúan sobre el hipocampo. ¿Qué estás pensando? Me estoy imaginando comiendo el helado igualito al que comimos el otro día. Eso es una indirecta, ¿no? ¿En indirecta? Bueno, para la próxima vamos a una heladería y hacemos realidad esa imaginación. ¿Sí? Muy bien, tío. Justo lo que me imaginé. Hoy fue un día muy importante para mí. Empecé mi taller de teatro y me imaginé muchas cosas divertidas. Descubrí que cuando imaginamos, mezclamos cosas que ya conocemos para que salgan cosas nuevas. Para eso usamos la memoria, por ejemplo. Pero también descubrí que la imaginación no solo la usamos en el arte, sino que todo el tiempo estamos imaginando. Cuando pensamos qué vamos a hacer mañana, o a qué vamos a jugar en el recreo, o cómo nos va a quedar el pelo si vamos a la peluquería. Hoy me di cuenta de que imaginar es una de las cosas más divertidas que podemos hacer con nuestro cerebro. ¿En qué estás pensando, tío? Estaba pensando en una frase que dijo Carl Sagan, una persona que explicaba las cosas de manera muy simple. Decía que la imaginación frecuentemente nos lleva a lugares que jamás existieron, pero sin ella no iríamos a ningún lado. ¿Ni siquiera las heladerías? Ni siquiera.